Fíjate en esta locura de contraste, ¿eh? Año 1970. Ujú. Tienes a un país que es, bueno, una auténtica bestia energética, produciendo casi 4 millones de barriles de petróleo al día. Una barbaridad. Sí, un gigante indiscutible en ese momento. Exacto. Y por otro lado, tienes a un segundo país que en ese mismo año no saca ni una sola gota. Cero. Su producción es exactamente cero. Es un escenario de partida totalmente desequilibrado. Es que es como enfrentar a un titán industrial contra alguien que... Que ni siquiera sabe que hay una carrera, ¿verdad? Totalmente. Alguien que no ha empezado a correr. Tal cual. Pero, a ver, damos un salto de 50 años y llegamos al 2020. Y las tornas no es que hayan cambiado, es que han volcado por completo. ¿Ya? El gigante petrolero ha visto colapsar su producción a apenas 500.000 de barriles diarios. Y el país que partía de cero está rozando los 2 millones de barriles al día. Menudo contraste. El gigante caído es Venezuela y el que partía de cero es Noruega. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a diseccionar exactamente qué pasó ahí. Y para hacer este análisis nos vamos a sumergir en un texto muy revelador. Se trata del capítulo 19 del libro La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo, que está escrito por Arquímedes Román. Ujú. La misión de hoy es básicamente desgranar una paradoja brutal. O sea, cómo la propiedad estatal de la riqueza del subsuelo puede catapultar a una sociedad al máximo progreso, o por el contrario, arrastrarla a un declive extremo. Y a ver, antes de meternos en harina, hay que hacer un apunte súper importante para quien nos escucha. Al hablar de estos dos modelos van a salir términos como socialismo, intervencionismo o estado de bienestar. Claro. Palabras que encienden debates enseguida. En 2 segundos, vamos. Pero bueno, la intención de este espacio no es para nada repartir carnets ideológicos ni validar a la izquierda o a la derecha. Nos vamos a ceñir estrictamente a reportar de manera neutral los datos y las ideas que plantea Arquímedes Román en el texto. Es que es la única forma de sacar conclusiones útiles, de verdad. Si nos dejamos llevar por las pasiones políticas, nos perdemos lo verdaderamente fascinante de este caso, Exacto. que son los engranajes institucionales. El cómo funcionan las cosas por debajo del capó, por así decirlo. Sí. De hecho, leyendo el texto, la imagen que no se me quitaba de la cabeza era la de dos herederos. Imaginemos a dos hermanos que reciben exactamente el mismo billete de lotería ganador, con un premio multimillonario. Y claro, la diferencia en cómo terminan sus vidas 20 años después no tiene nada que ver con la suerte inicial. Claro, el premio era el mismo para los dos. Eso es, la diferencia está en las reglas de administración de esa riqueza. Uno invirtió, creó un fondo a largo plazo, y el otro lo gastó sin control hasta quedarse a cero. Ahí está. Y lo curioso, y esto es algo que me sorprendió muchísimo del libro, es que el punto de partida legal de ambos países es idéntico. Ujú. Al contrario de lo que pasa en países de origen jurídico británico, como Estados Unidos, donde si encuentras petróleo debajo de tu rancho, pues te haces rico porque es tuyo. Claro, en Venezuela y en Noruega la premisa es diametralmente opuesta. La riqueza mineral o de hidrocarburos no pertenece al dueño de la tierra. Pertenece al Estado. Pertenece al Estado, exacto. En el caso noruego, formalmente es de la corona, pero a efectos prácticos es patrimonio público desde el segundo uno en que se descubre. O sea, parten de la misma base legal. Pero claro, el contexto físico, el lienzo sobre el que pintan, es muy distinto. Noruega es un país pequeño. Tiene unos 385.000 kilómetros cuadrados y unos 5,5 millones de habitantes. Sí, muy poquitos. Y Venezuela es inmensa. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados y roza los 30 millones de habitantes. Y aunque la geografía y la demografía influyen, el autor nos empuja a mirar a la historia política para entender cómo se forjaron esas reglas del juego. Y la historia de Noruega es de todo menos precipitada. Ya. Hay que recordar que pasaron siglos unidos a Dinamarca, luego a Suecia. Y no es hasta 1905 cuando logran independizarse del todo. Y lo hacen de una forma muy particular, ¿no? No hay una gran revolución violenta, hay un plebiscito histórico. Preguntan a la población y eligen constituirse como una monarquía parlamentaria. Ese detalle es crucial, porque sienta las bases de una cultura de consenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, este sistema se consolida. Tienen una participación inmensa del Partido Laborista, pero también alternancia. Alternancia en el poder, claro. Eso es. Alternan con liberales y partidos de centro. Y a menudo han tenido gobiernos en minoría. Lo cual te obliga a sentarte a negociar absolutamente todo, o no gobiernas.
Totalmente. Cuando no tienes mayoría absoluta para imponer tu voluntad, tienes que pactar políticas de Estado a largo plazo. Y de esa necesidad de consenso nace lo que hoy conocemos como el estado de bienestar noruego. Que el texto detalla de forma muy clara. A ver, no estamos hablando de dar ayudas aisladas, sino de una estructura monumental. Ujú. Educación pública universal de alto nivel, sanidad pública, un sistema de pensiones robusto y protección ambiental. Básicamente, redistribuir los impuestos de forma justa. Pero claro, sostener todo ese aparato cuesta muchísimo dinero. Y aquí es donde el libro nos lanza un dato que te rompe un poco los esquemas tradicionales. Resulta que en Noruega el Estado tiene una presencia masiva en la economía. Sí, sí. Leí que no son solo dueños del petróleo. ¿Qué va? Controlan la generación de energía hidroeléctrica, la producción de aluminio, empresas de telecomunicaciones, bancos. Es brutal. El Estado noruego controla prácticamente un tercio de las empresas que cotizan en bolsa allí. Y por eso mucha gente les cuelga la etiqueta del último Estado socialista de Europa. Ya, la famosa etiqueta. Pero a ver, aquí es donde a cualquiera le saltan las alarmas, de verdad. Si el Estado controla tantas industrias clave, la lógica económica tradicional sugeriría ineficiencia, falta de libertad de mercado. ¿Cómo funciona esto sin colapsar? Es la gran paradoja que desentraña el texto. Y la respuesta está en los datos fríos. Arquímedes Román cita a la Heritage Foundation, datos del 2021. A pesar de ese peso estatal descomunal, Noruega ocupa el puesto 28 a nivel mundial en libertad económica. ¿El 28 del mundo? Ostras, casi a la par que Estados Unidos, que está en el puesto 21. Están pegados. Mientras que Venezuela, bajo su propia interpretación de lo que es el control estatal, ocupa el lugar 177 de 178. Madre mía. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Es un intervencionismo, o un socialismo si lo quieres llamar así, diametralmente distinto al aplicado en América Latina. Claro, el Estado noruego actúa enfocado en generar riqueza, ¿no? No en monopolizar sin competitividad. Así es. Exigen rentabilidad, nombran juntas profesionales. Si la empresa estatal no es eficiente, no la van a rescatar a fondo perdido. Tienen que competir. Vale, entiendo. Sabiendo que hay libertad económica a pesar de ese fuerte control estatal, la pregunta lógica que sigue es ¿cómo aplican esta filosofía a su fuente principal de ingresos? ¿Al petróleo? Y hay que situarse en el contexto del descubrimiento, año 1969. Fue una empresa extranjera, ConocoPhillips, la que hace el hallazgo. Y no estaban en un desierto de fácil acceso, estaban en el Mar del Norte, aguas gélidas, un clima súper hostil. Exacto, a un paso del Círculo Polar Ártico. Extraer crudo ahí requería tecnología de vanguardia y un capital de riesgo que el Estado noruego no tenía por sí solo. Así que en 1972 deciden crear su propia petrolera estatal, Statoil, que hoy es Equinor, y el principio era 100% del Estado, lo cual tiene toda la lógica para asegurar el control. Ujú. Pero el libro marca un punto de inflexión absoluto, y esto me parece clave, en el año 2001. Ese es el año en que el Parlamento toma una decisión radical. Aprueban reducir la participación del Estado al 67%. Para incorporar inversión privada extranjera y socios tecnológicos. Eso es, sacan el 33% a bolsa. ¿Y por qué renunciar a una parte de tu empresa principal? Pues por el factor decisivo que destaca el análisis con mucho énfasis. A pesar de los privilegios de Equinor, y esto hay que subrayarlo, no existe monopolio estatal. Cero monopolio. En Noruega operan libremente empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, mediante licencias y asociaciones. Y eso lo cambia todo. Es que es vital. Para que nos hagamos una idea, es como tener a un atleta de élite patrocinado por el gobierno. Claro. Lo más fácil sería hacerle correr solo en la pista, ¿no? Para asegurarte de que gane y el gobierno se lleve la medalla. Así nadie le hace sombra. Exacto. Pero en lugar de eso, en Noruega lo obligan a competir todos los días contra campeones olímpicos internacionales. Meten a su atleta estatal en la misma pista con los mejores del mundo. Y eso garantiza que nunca baje su nivel. Y ese nivel de competencia es el mejor mecanismo contra la ineficiencia. Noruega les dice a las empresas extranjeras, bueno, podéis venir a extraer nuestro petróleo, pero a cambio vais a pagar una tasa impositiva altísima. Del 70 y pico %, ¿verdad? Del 78% de los beneficios, sí. Ostras, ¿y por qué las empresas aceptan pagar eso? Porque Noruega ofrece lo que cualquier inversor a largo plazo busca por encima de todo: estabilidad jurídica absoluta.
Saben que nadie les va a cambiar las reglas del juego a mitad de partido, ni les van a expropiar nada. Claro, ese entorno compensa los impuestos. Totalmente. Vale, llegados a este punto, hemos visto el modelo operativo abierto de Noruega frente al modelo restrictivo de Venezuela. Pero es hora de poner esto en la balanza de los resultados reales, los cotidianos para la población. Y aquí el texto nos da otra sorpresa mayúscula. Porque a menudo se piensa que el desastre económico se debe a tener un sector público muy grande, y que Noruega debe tener pocos funcionarios para ser tan eficiente. Y los datos dicen exactamente lo contrario. Según la OCDE, en 2018, Noruega tenía el 30% del empleo nacional en el sector público. El 30%, ¿sí? Es el mayor de toda Europa. Y Venezuela, según datos de la CAF del 2014, tenía el 20%, que es el mayor de América Latina. Es decir, ambos países tienen burocracias gigantescas. Exacto. Ambos tienen un estado gigante en cuanto a personal. Entonces, el problema no es solo la cantidad de empleados públicos, sino cómo se diseña y qué hace esa burocracia. Y el brutal contraste de los datos socioeconómicos de 2021 presentados en el texto nos deja sin palabras. Empecemos por el Producto Interior Bruto, per cápita, la riqueza por persona. A ver. Según CNOEMA, Noruega con $89.042 anuales y Venezuela estimada en $2.157. Madre mía, la diferencia es abismal. Y si miramos el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que mide esperanza de vida, educación, calidad de vida, Sí. Noruega está en el lugar número 1 del mundo, empatada con Suiza, con 0,96, y Venezuela se cae hasta el lugar 120, con 0,69. Es un abismo. Pero de todas las cifras del análisis, tú me comentabas antes la que te parecía más dolorosa, ¿no? Sí, los niveles de pobreza. En Noruega, la pobreza es menor al 0,1%, prácticamente inexistente. Han erradicado la pobreza sistémica. Qué barbaridad. Y en Venezuela, según la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza por ingresos alcanzó el 94,5% y un 76,6% en pobreza extrema. Ostras, es que es prácticamente todo el país. Y yo creo que para quien nos escucha es fundamental aterrizar estos números fríos. Resaltar el por qué esto es tan relevante. Claro. Esto demuestra que la estructura organizativa y las leyes de un país tienen un impacto directo, medible y profundo en la mesa y en el bolsillo de absolutamente cada ciudadano. No son políticas lejanas para teóricos. Para nada. Son realidades de vida o muerte económica. Dictan si vas a tener oportunidades o si vas a luchar por sobrevivir. Y si intentamos hacer una síntesis final de todo esto, respondiendo a esa gran pregunta que planteábamos a lo largo del análisis, la clave para que la propiedad estatal del petróleo genere progreso social y no pobreza radica, en una palabra, en la gestión. La gestión, sí. Competencia abierta frente a monopolio, la incorporación de tecnología internacional y un sistema tributario diseñado de forma eficiente para sostener un estado de bienestar universal real. Todo esto es lo que documentan los resultados escandinavos frente a los latinoamericanos. Y desde luego hay que agradecer la profundidad de los datos que nos aporta la fuente de hoy. Y recordar a quien nos escucha que todo este escenario, toda esta comparación minuciosa, está expuesta en el libro La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo, de Arquímedes Román. Trabajo esencial para entender todo esto. Pero bueno, para cerrar, creo que es inevitable dejar un pensamiento provocativo en el aire. Algo que no está directamente en las fuentes, pero que se construye sobre ellas si uno se para a pensar. A ver, cuenta. A medida que el mundo avanza, de manera inevitable, hacia las energías renovables y abandona los combustibles fósiles, cabe preguntarse, ¿qué pasará con las estructuras sociales y los índices de pobreza de aquellos países cuyo destino, para bien o para mal, ha dependido exclusivamente del oro negro? Es una gran pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando el petróleo deje de ser el motor del mundo? Exacto. Es un enigma que el futuro cercano tendrá que resolver. Telita con el desafío que viene. Bueno, un verdadero placer diseccionar todo esto hoy. Invitamos a quienes nos acompañan a seguir cuestionando siempre el mundo que nos rodea. Y a mirar siempre debajo de la superficie. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.